Muy buenas. En esta ocasión os vamos a traer cómo hacer nuestro propio barniz Damar. Por ejemplo, para rellenar este tarro, que es de 1 litro, nos va a hacer falta 750 mililitros de aguarrás puro o también aceite de trementina, que lo llaman. 250 gramos de goma Damar. Goma Damar, resina, cristales Damar, como venga. Un martillo para machacar los cristales. Unas gafas protectoras. La jarrita medidora, pues. Y, importante para filtrar, aquí meteremos la resina dentro del bote con el aguarrás. Lo dejaremos macerar durante, dependiendo de la época, si es verano 3 o 4 días, si es invierno 7, 8, lo que nos pida. Entonces vamos a empezar a poner la pesa, la ponemos a 0 con el vasito, ahora la tara 0, y tenemos que sacar, cuanto más pulverizado esté la resina Damar, mejor. Aquí podéis ver que son como cristales. Vale, pues esto hay que machacarlo. Y cuanto más lo machaquemos, mejor. No creo que salte. Las gafas sobre todo es por el tema de las guarras, que no nos salta a los ojos. Pero bueno. Vale, lo tenemos aquí y machacamos. Vale. Y podemos machacar un poquito más. Como si lo hacéis prácticamente polvo. Vale. Esto hay que machacarlo más. Claro, se hace mejor así. Más o menos así nos vale. Si estaba machacado, mejor. Lo voy a tirar aquí al papel. Y el papel al vaso. ...143, nos faltan 100 gramos. Bueno, pues vamos a hacer otros 100 gramos. ...236 gramos. Joder, que mandan los huevos. 142. Vale. 252 gramos con estas. Vamos a machacarlas, las metemos y ya lo tenemos.
Y ahora tenemos... ¿cuánto? 250, perfecto. Vale, ya tenemos la goma Damar o resina Damar preparado. Perfecto. Retiramos esto. Cogemos el bote. Y cogemos la media. La media la preparamos ahí. La ponemos así. Vale. Echamos la resina. Vale. Retiramos esto. Cojo una cosa allá. Ah, joder. Se me hace una carrera. Vale. La llevamos bien para abajo. Vale. Hacemos un nudo. Rellenamos 250 mililitros, perdón, 750 mililitros de aguarrás. Simba, fuera de ahí. Fuera. Vamos para allá. Vale, ahí lo ponemos. Y rellenamos. Es importante que no dejéis posar la media esta con la resina porque se queda pegado al cristal. Entonces lo eleváis un poquito, le dais un par de vueltas. Ahí nos estaría tocando, un poquito más abajo. Ahí. Vale. Y ahora lo dejamos por aquí esto por fuera. Vale, y lo dejamos así. A ver, sin llegar a cerrar. Es que no llego, si no lo cierro. Vale, lo dejamos así, ¿vale? Y esto hay que procurar dejarlo, si es posible mejor, al lado de una ventana donde nos dé el sol, para que se haga un poquito antes, si podéis, ¿vale? Y siempre fuera de la habitación donde estéis, bien sea un dormitorio o el salón, porque esto expulsa gases. Lo dejáis al lado de una ventana y que le dé el sol. Y ahora tenemos que esperar, estamos ya entre verano y el otoño, miraremos poco a poco hasta que nos quede un residuo en la media, entonces ya estaría hecho. Ahora lo dejamos así una semana, yo lo voy a sacar fuera y lo iremos vigilando. Y ya cuando esté hecho, hacemos una prueba en uno de estos cuadros que no le hemos dado barniz, no sé si con la luz veréis brillo o no, pero veréis como luego realza, aparte del brillo, realza un poco los colores, ¿vale? Entonces haremos una prueba con uno de estos cuadros. Así que nada, lo dejamos ahí macerar y nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, antes de esperar esta semana que os hemos dicho, se me olvida deciros una cosa. A nosotros nos gusta etiquetar pues bueno, que es barniz Damar, que es con 2 M's, ahí se me ha olvidado, y un poquito las proporciones que hemos hecho y la fecha.
Nos gusta hacer esto porque a lo mejor una vez que lo probemos y pensemos que le hace falta un poquito más de resina y tal, pues ya nos acordamos y ya tenemos hecho aquí las medidas. Entonces sería modificar eso. Pero bueno, haciendo esto os tiene que dar un buen barniz. Vale, lo vamos a sacar fuera y lo dicho, nos vemos en una semana. Bueno, pues ya han pasado, es que no sabemos, porque puse el mes de septiembre, pero creo que fue el día 15, hoy es 19. ¿Momento? Creo que sí. Sí. Vale, pues hoy es 19, entonces han pasado 4 días solamente y ya veis cómo se ha reducido la resina, o sea que ya está prácticamente esto hecho. Las primeras horas lo dejamos un poquito abierto, así, para que respirase, pero vi que empezaba a evaporarse demasiado. O sea, esto lo cerráis, dejáis el calcetín por fuera para que vaya respirando un poquito y esto ya está. Entonces lo que voy a hacer es, lo vamos a sacar para luego filtrarlo con la misma media, antes de tirarla, como esto de arriba está limpio. Entonces, vamos a ver. Se ha pegado, ¿eh? Vale, la abrimos y mirad. Joder, que se nota mucho. Es que ya os digo, dependiendo de si es verano o invierno, pues mira, nosotros con 4 días lo hemos dejado cerca de una ventana. Mirad, se ha reducido todo. Mirad lo que queda. Así que esto ya está. Y ya os digo, lo hemos dejado de una ventana al sol y ha tardado un poquito menos. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Vale, pues ya hemos recortado la media esta. Le voy a hacer un nudo aquí y así ya tenemos una especie de embudo. Ahora sí. Entonces esto lo metemos aquí. Así, a ver. Espero que no se me caiga mucho. Joder, no me gusta. Vamos para allá. ¿Epa? La verdad es que está bastante limpio. A lo mejor esto es una tontería, pero bueno. Por si hubiese quedado algún pozo de resina, que creo que no. O si hubiese salido un poquito, pero bueno. Ya que tenemos la media, pues la aprovechamos. ¿Vale? Y yo creo que con 2 vasos nos basta. Y... Vale, y el resto... La verdad es que está muy limpio. A lo mejor no hace falta hacer esto, pero bueno. No cuesta nada. Joder. Joder. Esto lo voy a echar aquí sin filtrar. Vale. Corremos bien. Cuando hagáis este proceso, pues, los guantes lógicamente imprescindible porque son resinas y luego se queda pegajoso, si no la piel. Aparte de las guarras, ¿no? Y la mascarilla pues también, porque ahora mismo está evaporando muchos gases. Vale, esto sería conveniente meter una bolsa de plástico pequeñita o papel albal para que se queden ahí los gases o tirarlo a la basura lo antes posible, al contenedor. Que ahora lo haremos nosotros. Vale, ya tenemos la resina. Es que está muy limpio. Lo devolvemos. Ah, no, se lo tengo aquí. Y ahora
Vale, quiero que te acerques al cuadro. Vamos a ver qué tal funciona. Ya de por sí este cuadro tiene unos colores muy vivos, pues mira, ¿veis lo que os digo? Cómo se pega. Así que vamos a darle la vuelta. Currimos bien. Voy a hacer este lado. No sé si lo apreciará la cámara. Sí. ¿Sí? Pues estupendo. Lo voy a tener aquí, a ver si que no haga... Lo voy a poner en vertical. Se ve mejor horizontal. Se ve mejor horizontal, que lo digo por la luz. Bueno, ya se lo voy a dar entero, pero mirar aquí, sobre todo donde se nota en lo negro. ¿Lo veis? Sí se nota, ¿eh? Muchísimo. Bueno, pues le lo damos a todo. Con un poquito basta, no remueve los colores ni nada, lógicamente. Joder, pues le da una viveza. Lo único que esta brocha es una porquería, pues suelta pelo. ¿Eh? Vamos por los lados, aunque luego no sabremos si irá un marquito o qué. Bueno, pues joder, sí se nota. No sé si lo apreciará bien la cámara, pero en vivo la verdad es que sí, ¿eh? Vale. Pues este es el barniz de Damar. Algunos dicen Damar. No, es Damar. Es Damar. Y ya os digo, es muy sencillo de hacer, poner la etiqueta y ya veis el brillo que da en vuestros cuadros. Y aparte del brillo, realza los colores. Fijaros que estos son colores vivos y aún así se nota. Espero que lo aprecie la cámara. En vivo sí. Y bueno, y aquí tenemos otro cuadro, lo que pasa es que lo está preparando Vale. No lo hemos grabado, ya grabaremos más. Y a este sí le daremos brillo también. Pero bueno, con esta prueba es suficiente. Así que nada. Barniz de Damar, hecho por nosotros mismos y es muy sencillo y económico. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta o duda, nos comentáis. Y muchas gracias por vernos. Y un saludo a toda Sudamérica, que nos sigue mucho, algunos países europeos, sobre todo a España, que es donde más nos sigue. Y si vamos creciendo poco a poco, pues mejor, que esa es la idea. Un saludo a todos. ¡Hasta luego!